plano. Y para empezar hay varios modelos. Entonces, todos los modelos son equivalentes, ¿no? Las cosas que establezcamos en un modelo son válidas, se puede ir de un modelo a otro. Y hay tres modelos esencialmente, nosotros vamos a ver solo uno. Uno es el llamado modelo del semiplano superior. Otro es el modelo de Klein. Y otro es el modelo del disco de Poincaré. Entonces, cada modelo tiene sus virtudes. Hay cosas que son más fáciles de establecer en un modelo que en otro. Y nosotros vamos a hablar del modelo del semiplano superior. Y hablaré quizás brevemente del disco. Y no voy a hablar del modelo de Klein. Pero es equivalente. Entonces recordamos, para hablar de geometría euclidiana, lo que hicimos fue, en R2, dar una manera de medir, ¿no? Ya sea diciendo cuál es la distancia entre dos puntos con el teorema de Pitágoras, ya sea diciendo cuál es la longitud de una curva a través de integrar la velocidad. Entonces, para empezar voy a decir quién es mi plano hiperbólico. Entonces, h de hiperbólico, 2 de plano. Este nada más va a ser un conjunto, pues va a ser el semiplano superior, como dice ahí, es el modelo del semiplano superior. Son las parejas de puntos del plano con y positivo. Entonces, lo voy a quitar acá. Este sería la recta y igual a 0. Y es todo el semiplano superior que vamos a considerar. Y ahí vamos a dar una manera de medir, y la manera que vamos a dar de medir va a ser dando longitudes de curvas. Entonces, si tengo una curva, ρ, que vaya, digamos, del intervalo 0, 1 en H2, ¿no? Rho que sea ρ1 y ρ2. Entonces voy a definir la longitud de ρ de la manera siguiente. Va a ser una fórmula parecida a la fórmula que habíamos visto en el caso euclidiano. Va a ser la integral de 0,1 de... Bueno, en el caso euclidiano era esto. Era la raíz de ρ1' al cuadrado más ρ2' al cuadrado, ¿no? Todo esto, ρ1' de t, ¿no? Con respecto a t. Esa sería la longitud euclidiana. Y vamos a meter un factor de corrección que sea 1 entre ρ2. Todo esto de t, todo depende de t, ¿no? Este depende de t, este depende de t, de t, ¿no? Esa es la longitud. Y déjame ponerle aquí una h para insistir en que esta es la longitud hiperbólica. Ajá. Entonces, pues una definición, ahorita es una definición arbitraria, y vamos a ver que esta definición tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, podemos comparar lo que estamos integrando aquí. Es otra vez una fórmula de tipo, la longitud, la distancia recorrida, es la velocidad por tiempo. Y lo que nos está diciendo es cuál es la velocidad hiperbólica de la curva en cada punto. Nos dice que si yo quiero saber, tengo aquí una curva, mi plano hiperbólico, y yo quiero saber cuál es su velocidad hiperbólica, lo que tengo que hacer es calcular su velocidad euclidiana y dividir entre ρ2, ¿no? Entre la altura. Entonces, si yo estoy a altura 1, por ejemplo, yo estoy a altura 1, pues el tamaño hiperbólico y el tamaño euclidiano coinciden. Entonces, los que yo veo ahí. Ahora, si estoy en algo, si estoy a la altura 1/2, entonces un vector, mejor a la altura 2, si estoy a la altura 2, un vector de tamaño euclidiano 2 va a ser un vector de tamaño euclidiano, de tamaño hiperbólico 1. Eso es lo que es esta fórmula, ¿no? Este es el tamaño euclidiano. Lo que tengo que hacer para saber cuál es su tamaño hiperbólico es dividir entre la altura. Entonces, si este vector que está parado sobre la recta de altura 2, si su tamaño euclidiano es 2, para saber cuál es su tamaño hiperbólico, tengo que dividir entre la altura 2. Entonces, este tiene tamaño 1 hiperbólico. La recta de longitud 1/2 tendrá aquí este. Entonces, más o menos, esta sería una colección de vectores que estoy pintando aquí, de tamaño hiperbólico 1.
¿va? Entonces esa es la intuición que tenemos. Conforme nos vamos acercando, algo que es aquí muy chiquito, para nuestros ojos euclidianos, para lo hiperbólico es algo muy grande. Esta es la idea de los tamaños en geometría hiperbólica. Entonces, por supuesto, hay que exponerse un poquito a este tipo de fórmulas y vamos a ir aprendiendo más cosas acerca de esta geometría hiperbólica, ¿no? Entonces, del mismo modo, uno podría calcular, bueno, eso vamos a hacer después, ¿va? Entonces, este es el modelo del semiplano superior. Modelo. Bueno, y lo primero que uno pregunta es, ya tengo mi espacio, que va a ser el semiplano superior, ya tengo una manera de medir en ese espacio, en ese semiplano superior, y la pregunta es, pues, ¿cuál es el camino más corto entre dos puntos? ¿Cómo calcularlo? Si yo quiero ir de este punto a este punto, ¿no? Yo podría decir, bueno, ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos? Podría ser lo mismo que en el caso euclidiano. Podría decir, a ver, toma todas las curvas que eran este punto con este punto, toma todas sus longitudes y calcula el ínfimo de todas ellas. Dijimos que así podíamos calcular en el euclidiano la distancia. Y aquí, pues, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Voy a hacer un caso especial. Déjenme considerar este punto. Para empezar, ese es el punto de coordenadas 0, 1. ¿Está? Y déjenme ver cuál es la distancia, cuál es la curva de longitud más corta entre el punto 0, 1 y el punto 0, P. Quiero calcular la distancia más corta entre esos dos puntos. Y yo afirmo que la recta, la curva de menor longitud entre estos dos puntos es este segmento de recta vertical. Entonces déjenme probarlo. Entonces, la prueba va a ser muy parecida a la que hicimos ayer. Vamos a ver cuál es la curva de longitud más corta de aquí a acá. Entonces vamos a tomarnos una curva que une estos dos puntos, que se llame ρ, y vamos a calcular su longitud. Entonces tengo mi curva ρ, que tiene coordenadas ρ1 y ρ2. Quiero calcular la longitud hiperbólica de ρ, entonces es la integral de 0 a 1 de 1 entre ρ2 por la integral de ρ1' al cuadrado más la derivada de ρ2 al cuadrado. Todo esto, ecuaciones que dependen de t, de t. Y luego lo primero que observo es algo que ya había observado ayer, es que aquí tengo este argumento que tengo aquí. Yo digo que, a lo mejor lo escribo, yo digo que eso es mayor que la integral de 0 a 1 de la raíz de gamma 2' al cuadrado de ρ2, prima al cuadrado entre ρ2, ¿no? Tengo aquí un integrando, aquí tengo un término cuadrático. Si ese término cuadrático fuera 0, obtendría yo algo menor. Entonces, este es mayor o igual que la integral de esto. Y, bueno, esto es la integral de 0 a 1 de el valor absoluto de ρ2' entre ρ2, que esto es mayor o igual que la integral de 0 a 1 de ρ2' entre ρ2, todo esto con respecto a t. Y luego esta integral yo ya la sé calcular. Esa integral que aparece ahí es la integral del logaritmo, ¿no? Es el logaritmo, es la integral de la derivada del logaritmo de ρ2. Si quieren, ¿no? Es la integral del logaritmo de ρ2 de 0 a 1. Y entonces esto es el logaritmo de ρ2 de 1
menos el logaritmo de ρ2 de 0. Y yo dije que iba a tomar esta curva roja que une el punto 0 y el punto 1, que voy de la altura 1 a la altura P. Entonces, ρ2 de 1 es igual a P. Entonces esto es logaritmo de P. Y ρ2 de 0 es 1 y su logaritmo es 0. Entonces, para empezar, esta cuenta me dice que la distancia hiperbólica entre estos dos puntos es logaritmo de P, al menos. ¿Queda claro? Entonces, de aquí a acá, su distancia es logaritmo de P. Y luego voy a ver otra vez en dónde las desigualdades que pinté son igualdades, para saber cuál es la curva de menor longitud que une un punto con otro. Entonces, la primera desigualdad vino aquí. Esta desigualdad dice que si ρ1', para que fuera una igualdad, tendría yo que tener que ρ1' fuera siempre igual a 0. ¿Qué quiere decir? ρ1 que me mide, entonces tengo dos coordenadas. Tengo la coordenada ρ1, la coordenada ρ2. Que ρ1' sea 0, quiere decir que ρ1 es constante, quiere decir que mi recta es vertical. Entonces, si quiero tener igualdad, y no solo una desigualdad, tengo que tener una recta vertical. Entonces, eso es esta desigualdad. La segunda desigualdad es esta de aquí, que es que si la derivada de ρ2 en valor absoluto es igual a la derivada de ρ2, que es el caso de igualdad aquí, pues quiere decir que ρ2 es una función monótona creciente, y quiere decir que me voy camino así, de un jalón. Entonces, y estas son las únicas dos desigualdades que utilicé, ¿no? Entonces, si yo tengo una curva, la voy a pintar aquí al lado, pero es sobre esa. Si tengo la curva que recorre en línea recta esto sin regresar, esa es la que minimiza distancia, ¿sí? Y su longitud hiperbólica es logaritmo de P. Más generalmente, si yo tengo dos puntos sobre una misma recta vertical, su distancia va a ser el logaritmo de la razón. O si en el logaritmo de la primera, el logaritmo de la de arriba, menos el logaritmo de la de abajo, el logaritmo de la altura, el de arriba, menos el logaritmo de la altura del de abajo, o si quieren el logaritmo de la razón, ¿no? De las alturas. Entonces, ¿qué pasa cuando quiera calcular yo la distancia o la curva de menor longitud entre dos puntos que no estén sobre una misma recta vertical? Pues eso lo vamos a ver más adelante, ¿va? Pero entonces, ya sabemos calcular una recta de longitud más corta. Y para calcular las otras vamos a empezar a usar las simetrías, que es lo que usamos y lo que estuvimos explorando en el caso del plano euclidiano. Entonces vamos a ver cómo son las simetrías de esta geometría, ¿va? Y entonces, espero haberles transmitido el hecho de que me interesan mucho las simetrías en este contexto geométrico, y ya que ayer hablamos mucho de simetrías. Bien, entonces, hasta ahorita es lo único que tengo. Tengo mi plano, tengo una manera de medir curvas, y yo ya sé, para algunos pares de puntos, yo ya sé cuál es la recta más, ya sé cuál es la curva de longitud más corta que las une. Esas curvas les vamos a llamar geodésicas, y puedo pensar que son las curvas de menor longitud, ¿no? Entonces, vamos a decir geodésicas. Bien, entonces, como solo vamos a usar ese en plano superior, no los otros, por el momento. Bien, entonces, quiero hablar de dos simetrías. Entonces, para empezar, hay una simetría que es de esta forma. La simetría, yo digo que a XY lo manda a X más S, que sería una traslación a la altura de las S, a la altura de las, sin modificar la altura, ¿no?
Sería una translación simplemente en la coordenada x. Tengo un punto, le sumo s está fijo, a y no le hago nada. Yo digo que eso es una transformación del semiplano superior. En el semiplano superior, bueno, sí, si tengo una y positiva, esta y sigue siendo positiva. Y yo digo que además, esta transformación me preserva la distancia, me preserva la longitud de una curva. Si yo tengo ρ1, ρ2, voy a dar a ρ1 más s, si tengo una curva, voy a dar a ρ2 más s, ρ2. Y si quiero calcular la longitud de esta, pues voy a tener la derivada de esto, pues es la derivada de ρ1, ¿no? Ese está fijo, dijimos. La derivada, y luego al cuadrado, la derivada al cuadrado, etc. ¿no? Entonces, si se fijan, si yo, la derivada cuando le sume s o yo no le sume s, pues esto no importa, ¿no? Esto vale lo mismo que la longitud de ρ1, ρ2. ¿Están de acuerdo? Esa es una muy fácil, ¿no? Es del mismo modo que las traslaciones preservan la distancia. Entonces, voy a dejarla acá y voy a borrar esto. Esa es la más sencilla, ¿vale? Entonces, esa es una de las transformaciones. Ahora vamos a ver otra, que es una que es menos obvia. Es la siguiente, aquí para s cualquiera, número real cualquiera s. Vamos a ver otra, aquí xy es la función que manda a lambda, eso va a ser una homotesia. Lambda x, lambda y, lambda, un número real, positivo. Bueno, entonces para empezar, bueno, es una homotesia, ¿sí? De razón positiva, ¿no? El lambda es positivo, entonces si empiezo con un número, si estoy con una altura y positiva, pues va a seguir siendo positivo. Entonces, para empezar, estas transformaciones mandan el semiplano superior, y yo digo que además preservan la distancia hiperbólica. Vamos a ver, entonces yo tengo una curva ρ1, ρ2, esta curva va a dar a lambda ρ1, lambda ρ2, y si quiero calcular la longitud de esta curva, ya después de que apliqué la homotesia, pues voy a tener la integral de 0 a 1, o del intervalo donde esté definida la curva, de la raíz de lambda ρ1', ¿no? La derivada de lambda ρ1, lambda es una constante, es lambda ρ1' más lambda ρ2', el cuadrado, entre la altura, que es lambda ρ2, y esta, pues bueno, aquí sale lambda al cuadrado, queda dentro de la raíz, sale de la raíz como lambda, y es positivo, lambda, y se va con este lambda. ¿Todos lo ven? Entonces esto es lo mismo que si yo no tuviera lambda. Entonces, fíjense, a nuestros ojos, esta es una homotesia, y no hay nada más, no hay nada que distorsiona muchísimo las longitudes euclidianas. Sin embargo, las longitudes hiperbólicas no las modifican. Son del mismo tamaño. Entonces, si yo tengo una figurita aquí, yo tomo mi homotesia, desde el punto de vista hiperbólico, estas dos figuritas tienen el mismo tamaño, a pesar que para nuestros ojos tengan tamaños distintos, ¿no? Entonces esa es la intuición que queremos ver, como aprender a ver con los tamaños hiperbólicos, ¿no? Entonces tenemos ya dos clases de transformaciones, dos clases de isometrías. Voy a usar la palabra que usé ayer. Ahora son isometrías hiperbólicas. Son funciones del plano hiperbólico en sí mismo que preservan la longitud de curvas y por lo tanto que preservan la distancia entre puntos. Ya con estas dos ya podemos concluir algo. Yo afirmo que el plano hiperbólico es homogéneo.
Habíamos dicho ayer que el plano euclidiano era homogéneo, diciendo que siempre que tenía yo un punto, siempre que tenía yo dos puntos, había una isometría que me llevaba uno al otro, que era simplemente una traslación, ¿recuerdan? Que usé estas palabras. Y ahora yo digo que también el plano hiperbólico es homogéneo. O sea, que dados cualesquiera par de puntos, yo puedo encontrar una isometría global del espacio que me lleva uno al otro. Vamos a ver por qué. Tomen, lo voy a hacer aquí. Podemos hacerla con un dibujo nada más. Tomen estos dos puntos. Bien. Y digamos que aquí está el 0, 0. Bien, pues ahora, supónganse que tienen distintas alturas. Bueno, ahora yo voy a hacer una homotesia global para llevar este a la misma altura del primero. Y ya que hice eso, puedo hacer una traslación para llevarlo encima del primero. Entonces, componiendo una homotesia, que es una de las transformaciones de este tipo, con una traslación horizontal, yo puedo llevar un punto en cualquier otro. Entonces, el plano hiperbólico, desde el punto de vista de la simetría, todos los puntos son iguales. No puedo yo distinguir puntos. Entonces está bien. Es un hecho, es algo que tenía el plano euclidiano y que es una propiedad que seguimos teniendo. No es es homogéneo, ¿va? Entonces estas son las isometrías más sencillas. Y ahora vamos a ver una isometría un poquito más complicada, ¿va? La que va a dar pie a muchas más cosas. Entonces, ¿quién recuerda de sus cursos de geometría lo que es una inversión? Con respecto a un círculo en el plano. ¿Quién no lo recuerda? Bien, perfecto. Vale. Entonces, voy a hacer un paréntesis. Entonces ya tengo aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a dejar las isometrías estas de un lado. Y voy a hablar de inversión con respecto a un círculo. En el plano. Entonces, vamos a hacer una transformación. Vamos a darnos un círculo que tenga un cierto centro, bueno, un centro y un cierto radio. Y vamos a definir esa transformación de algunos puntos del plano. Y esa transformación se va a llamar la inversión. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una transformación que va a mandar lo de afuera del círculo adentro, lo de adentro afuera. Que va a estar definida de la manera siguiente. Si yo tomo un punto distinto del centro del círculo, déjenme suponer que está adentro, y voy a considerar la recta, la recta que lo une, ¿no? Entonces, voy a suponer que tiene radio R, como siempre, y tengo mi punto X. Entonces, la imagen de X bajo la inversión va a estar en el mismo segmento dirigido, definido por X y por el centro, y va a ser tal, aquí sería la imagen de la inversión, voy a ponerle Y de X, y va a ser tal que, si yo multiplico la distancia de X al origen por la distancia de Y de X al origen, si le llamo este A y este B, voy a querer que AB sea igual a R cuadrado. Yo creo que eso ya me define una inversión. Eso ya me define por completo la inversión. La inversión no va a estar definida en el centro del círculo. Entonces, siempre que me dé un punto fuera del círculo, fuera del centro, siempre que me dé un punto que no sea el centro, pues hará un segmento y irá a dar acá. Si se fijan, por la misma definición, si yo le aplico la inversión a Y de X tiene que ir a un punto que esté en el mismo segmento, tal que AB sea igual a R cuadrado. Entonces, Y de X tiene que ir dentro. Esta función es una función involutiva. Si yo la aplico dos veces, regreso al punto donde estaba. ¿Están de acuerdo? Entonces, déjenme escribirla en fórmulas, esta inversión. Ahora voy a decir algunas cosas. Voy a decir ahora algunas cosas que
que satisface esta función inversión. A ver, pero primero quiero una fórmula para esto. Y voy a hacer el caso más sencillo. Voy a usar el radio 1 con centro en el 0. Es la más fácil. Voy a escribir una fórmula. Entonces, yo sé que x, y, tiene que ir a dar a algo. No sé qué es. Lo que sí sé es que ese algo es algo que está en la misma recta. Es proporcional al punto donde estoy. Entonces es x por algo y y por algo. Y como yo ya sé qué fórmula es, mejor la apunto y les digo por qué es la buena. Entonces esta es x cuadrada más y cuadrada. Esta es x cuadrada más y. Entonces, a ver. Este punto de acá está en la misma dirección del punto XY, ¿no? Entonces X por algo, entre algo, más Y entre lo mismo. Y además, ¿cuál es la distancia al origen de este? Pues será X cuadrado entre lo que está acá abajo al cuadrado, más Y cuadrada sobre lo que está acá abajo al cuadrado, y entonces la distancia al origen es 1 entre X cuadrada más Y cuadrado. ¿Están de acuerdo? La distancia de este punto. Y entonces, la distancia de este punto al origen es, falta una raíz, la distancia de este punto al origen es la raíz de x cuadrada más y cuadrada, y el producto de estos dos vale 1, que es el radio del círculo. Entonces, ya tengo aquí la inversión. Entonces, la puedo escribir también usando coordenadas complejas. Usando coordenadas complejas esta es bastante fácil. Bueno, si quieren, déjenme escribirla en coordenadas polares para empezar. Coordenadas polares es muy fácil porque r teta va a esta misma. La de radio 1 con centro en 0 va a 1 entre r teta. Está muy fácil escribir en coordenadas polares. Y yo digo que también podemos escribirla en coordenadas complejas. Si en lugar de tomar mis coordenadas x y y, tomo la coordenada z, que sea x más y, esta inversión se escribe simplemente como z va a menos 1 entre z conjugado. Entonces, y les dejo que desarrollen esta, ¿no? Y vean que efectivamente cuando yo sustituyo parte real y parte imaginaria, me queda exactamente esta fórmula de acá, ¿no? Bien. Entonces ahorita no hemos dicho absolutamente nada, nada más definimos la inversión, no hemos visto ninguna de sus propiedades, solo hemos definido la inversión y solo definimos la inversión y dimos algunas fórmulas para calcularlas explícitamente. Entonces, algo más de la inversión que podamos decir, lo que queramos decir ahora. Va a tener si se fijan, los puntos que están sobre el círculo no se mueven bajo la inversión, ¿no? Si yo tengo un punto en el círculo, tiene que ir a dar a otro, tal que el producto sobre la misma recta, sobre el mismo segmento, tal que el producto de las distancias al origen sea el cuadrado, tiene que ser el mismo, ¿no? Es el único punto que satisface eso. Entonces, fija esta curva. Y luego tiene otras propiedades, por ejemplo, y la propiedad interesante es que si yo tomo, ya encimé demasiadas cosas, déjenme borrar algunas. Entonces, ya las definimos, ya dimos una fórmula. Y la propiedad es que si yo tomo una recta que no pasa por el 0,